Amén, amén y amén. Los invito a buscar la palabra del Señor, siguiendo la misma línea que el pastor ha estado hablando sobre el llamado y sobre el propósito por la cual Cristo nos ha llamado a todos. Vamos hoy a hablar sobre un personaje especial donde Dios nos tiene mucho que decir, y es una visión celestial. Amén. Una visión celestial. ¿Cuántos usan lentes? Mis lentes. Y cuando esos lentes se pierden, ¿qué hacen? Quedamos fritos, ¿verdad? Mi esposo compra otro y compra otro y compra otro. Y yo conozco personas aquí que tienen 2, 3, 4, tienen uno en el trabajo, tienen uno en el baño, tienen uno en la... Bueno, de esa visión, cuando tú comienzas y te colocas tus lentes, de esa visión es la que yo quiero hablar, que nos va a partir todo un escenario. Los invito a buscar Hechos 9, del 1 al 9, al 19. Amén. ¿Ya lo tienen? Empezamos entonces. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallesen a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolos por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Honramos la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor, cuando nosotros la leemos muy rápido. Pero el Señor en esta mañana quiere que te detengas. Nosotros necesitamos reconocer que la visión que Pablo tuvo, su conversión cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, fue renovada. Fue una visión celestial que vino, dice la palabra del Señor, que quedó sin ver, que quedó sin nada. ¿Qué hacía? Dice la palabra que solo oraba. Cuando el Señor viene a hacer esa completa transformación en la vida de Pablo, es lo que el Señor llama en nosotros un cambio radical, algo directo. Dice la palabra del Señor en el versículo Hechos, ahí mismo, 26:19, dice: por lo cual, dice el mismo Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Cuando tú recibes la palabra del Señor, cuando tú conoces al Señor, el Señor viene no solo a transformar tu vida, sino que Él viene a derramar en ti sabiduría. Él viene a derramar en ti conocimiento. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar para comprender tu vida, lo vas a necesitar para comprender los procesos que tú pasas, porque no se trata solamente de conversiones fáciles, conversiones que me llevaron desde chiquito. No, la transformación que vio en Pablo, y yo quiero que usted hoy se sitúe en ese ejemplo, es que es una transformación de que tu mente es cambiada, tu mente es renovada, tú cambias de manera radical. Dice la palabra en Proverbios 26, 29, 18, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Es importante la visión, es importante tener la visión colocada en tu vida. Es importante tener esa visión para que tú puedas comprender lo que está sucediendo. Hoy en día es importante la visión. En este momento, hermanos, en la que nos enfrentamos, es importante que nosotros vivamos lo que decimos. ¿Y qué dice la palabra? Que vivamos en su presencia. ¿Cuántos viven en su presencia? ¿Cuántos se levantan todos los días alabando y glorificando su nombre? Aunque estén enfermos, aunque estén débiles, aunque tengan ganas, se levantan, ¿verdad? En su presencia. Esta visión, cuando tú la recibes, esa conversión, cuando tú la recibes, eso te sostiene. ¿Cuánto esa visión sostiene tu vida? Te sostiene, te regula.
porque necesitamos que nuestro espíritu sea regulado por Él. Porque nuestras revoluciones van volando. Nuestras revoluciones emocionales están volando, pero viene el Espíritu Santo y Él regula. Y dice que Él viene a darnos una comisión divina. Todos tenemos una comisión. Todos tenemos un trabajo que hacer. Todos, en el momento que Dios estabas en el vientre de tu madre, aunque tú no sabías de iglesia, ya tu madre te tenía allí y decía, ay, mi hijo, no. El Señor decía, mi hija está creciendo, mi hijo está creciendo. Ese niño va a ser un apóstol, ese niño va a ser un predicador, ese niño va a ser un músico, ese niño yo lo voy a usar. Dice la palabra del Señor que era un vaso escogido. Tú eres un vaso escogido. Tú eres un vaso escogido. Tú me dirás, es que ese vaso escogido es débil. Ese vaso tiene huecos. Ese vaso está roto. Ese vaso está herido, pues Dios, ese vaso, le es necesario. Amén, le es necesario. Tu vida al Señor le es necesario. Entonces necesitamos responder a esa visión. Necesitamos responder a esa visión. En Jeremías 1, del 7 al 10 dice, pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que te mande hacer. No digas, yo no voy a hacer lo que Él me está mandando. Yo no creo lo que me están diciendo, que yo puedo hacerlo. Yo no tengo esa capacidad. Yo quiero que tú te vayas a Isaías 6. Y tú veas que no solo a Pablo, en la iglesia, en la Biblia vemos muchos ejemplos cuando Dios llama. Y eso nos ayuda. Una de las mujeres que a mí me recuerda es Esther. Una mujer que creía en lo que ella había sido llamada. En Isaías 6, desde el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así decía Isaías, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Después dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es un llamado. Esa es una persona, un hombre espiritual que recibe un llamado, que recibe una visión. Esa es la visión que hoy yo quiero que tú veas, que Dios quiere derramar en nosotros, en medio de las redes también. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra visión por una visión celestial, que tú recuerdes cuando Él te sacó, ¿para qué te sacó? No te sacó solamente para que tú disfrutes de las bendiciones. Hay mucha gente allá afuera esperando un Saulo de Tarso y tú eres quien tienes que hacer ese llamado. Entonces, la misión de Isaías la aceptó. Dice que él puso en los labios un carbón encendido. Aquí estamos viendo cómo los ministerios se están multiplicando. Amén. Aquí estamos viendo cambios, hermanos. Si usted no lo ve, créalo en el nombre de Jesús. Porque Dios en nosotros está derramando. Amén. Porque Dios en nosotros está derramando algo especial.
Cuando tú abres la boca, no eres tú. No eres tú. Cuando tú comienzas a ejercitar la palabra, llamar a alguien, buscar a alguien, orar por alguien, tengo esa necesidad, es porque tus labios están siendo renovados. Amén. Y el Señor está poniendo carbón encendido. Pero mira lo que dice, no solo te lo está poniendo, dice que también es quitada tu culpa. Amén. Es quitada tu culpa. Muchas veces la culpabilidad de las cosas que nosotros hemos hecho atrás, vienen detrás de nosotros. En esta mañana la culpa se va en el nombre de Jesús. La culpa es descubierta en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él limpió tu pecado. Amén. Limpió mi pecado. Cristo lo limpió. Tú tienes que convencerte de eso. Una vez que recibamos esa visión, nos convertimos, hermanos. Todo es Cristo. Y aquí no voy a caer en fanatismo, porque no se trata de eso. Nosotros no somos fanáticos. Nosotros vivimos algo interior que aquí tú no puedes estar tranquila. Aquí algo pasa aquí por las venas, no solo la sangre. Hay algo que pasa, que te deja, que tú no puedes dejar de orar. Tú no puedes dejar de poner tu alabanza. Tú no puedes de interceder. Tú no sabes ni qué es lo que está sucediendo. Y hay algo aquí. Tengo una opresión. Hoy llegó Arlene con 3 personas que vamos a orar al final. Es eso, es porque cuando tú tienes una visión, tú miras al perdido con pasión, tú tienes algo aquí que Dios quiere reavivar en nosotros, quiere afirmarlo en nosotros como una visión directa, y esa visión va a darnos a un plan perfecto que es ganar almas para Cristo. Tú necesitas esa visión para ganar almas. Tú tienes que reproducir esa visión que Dios te ha dicho. Bueno, Joana, tú vas a hacer. No veas como que, ay, yo no puedo. Sí puedes porque te he capacitado. Sí puedes porque tienes el talento. Sí tienes porque he derramado en ti dones. Mire, una de las cosas que vamos a ver más adelante es que no estés mirando al hermano al lado lo que el Señor está haciendo. Mira, lo que el Señor a ti te dio, te lo dio a ti nada más. A ti nada más te lo dio. Gloria a Dios, porque somos un cuerpo, hermanos, y somos necesarios todos. Pero no anheles lo que tú ves en televisión, no anheles lo que tú ves en internet. Ay, es que yo quiero ser como esa persona. No, Dios en ti derramó algo, y esa algo Dios quiere mostrarte en esta mañana. Esa visión celestial Dios quiere afirmarla en esta mañana. Amén. Dice en Gálatas 1:15. Sin embargo, Pablo hablando, dice, Santiago dice, Dios me ha apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Somos llamados por gracia, no porque merecemos nada de Él. Él nos llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien, dice el versículo 16, revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Hermanos, tú no tienes que consultar con nadie lo que el Señor ha puesto en ti. A reproducir ese fuego que tú tienes dentro de ti. Y dice Romanos 15:16, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tú oras por alguien, cuando tú invitas a alguien al redil, el Señor hace la transformación. Dice que es una ofrenda
Cada alma que tú traes al redil es una ofrenda. Amén. Es una ofrenda agradable al Señor. Y Él viene y santifica esa vida, limpia esa vida, cuida de esa vida, porque tú no vas a estar con Él las 24 horas. Dios cuida esa alma, porque Dios murió por esa alma. Y Él necesita usarte a ti para que tú la traigas. Amén. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Dios hace un trabajo. Mientras que estábamos allí, yo me puse a orar y yo digo, Señor, es tu trabajo lo que tú vas a hacer. Cuando tú le das oportunidad al Espíritu, Él obra, porque no eres tú. Finalmente, Saulo, ¿qué viene siendo? Opositor, engañador, y dice el Señor que es un vaso escogido de esa manera. Mientras Saulo de Tarso iba caminando, él recibió una visión celestial y esta visión produjo un cambio radical. Miren, la siguiente. Cuando tú ibas caminando, cuando Dios te llamó, que tú fuiste caminando, Dios de una vez quería hacer un cambio, quiere hacer un cambio. Y ese cambio, de manera radical, significa que va a haber momentos en los que ese cambio va a doler. Dígame si quedar sin vista por 3 días es cómodo. No es cómodo. Para nadie perder la vista es cómodo. Y él perdió su vista y quedó ciego. Dice la palabra que lo leímos, era una persona incapaz de ver nada, una persona impotente. Y mira lo que es interesante ver eso, porque muchas veces conocemos al Señor, pero todavía hay en nosotros un yo. Todavía hay un yo. Por el Señor yo tengo esto, o el Señor me dio esto. Y mire, es hermoso ver que el cambio que hizo en Pablo es lo que el Señor ha hecho con nosotros y quiere hacer con los que tú vas a evangelizar, con los que tú vas a llamar, con fe tú vas a llamar y los vas a traer aquí. Amén. Porque de eso se trata. Una ceguera, pero una ceguera bienaventurada. Así yo le puse a la siguiente. Una ceguera bienaventurada. Una ceguera que va a pasar en ti espiritualmente porque va a ser bienaventurada. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a buscar a los perdidos. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros antes de conocer al Señor éramos enemigos, no creíamos en eso. Pero ¿qué hizo esa ceguera espiritual? Hizo que nosotros nos reconciliáramos. ¿Cuántos están reconciliados con el Señor? Gracias a esa reconciliación yo estoy aquí. Gracias a ese día que Dios me agarró y me dijo, tú, yo no lo entendía, pero yo le entregué mi vida a Él. A pesar de que yo nací en las bancas, yo nací en la iglesia,
Pero cuando eso vino a mi vida, nada más tenía yo 19, 18 años, donde una revolución pasó en mi vida, vino esa visión, que no muchas veces las tienes claras, pero en el camino Dios es tan misericordioso que te la va ampliando y te va poniendo los lentes y te va diciendo, es allí. Y tú tienes que obedecer como lo hizo Saulo. No dio miedo a esa visión, fue y la cumplió. En 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nosotros necesitamos ser sinceros con el Señor. Nosotros necesitamos hablar la verdad. Nosotros necesitamos decir a los que están en medio de nosotros lo que en realidad sentimos. El Señor quiere obrar con la verdad. Y cuando yo hablo de la verdad no es la palabra, la convicción de lo que tú crees. Tú tienes que ser sincero con el perdido. Tú tienes que ser sincero. Tú no puedes vivir así, como que si eres o no eres. Saulo tuvo ese cambio. Los hombres de la palabra del Señor tuvieron esos cambios. Anhela ese cambio. Anhela ese cambio. Y si lo tienes, afirma ese cambio. Amén. Afirma ese paso que tú has dado de fe, de creer que Dios te va a usar a pesar de. Él no le importa Él no le importa porque Él murió por ti. Amén. Él murió por ti. Él me amó a mí primero. Él fue quien me escogió. Así tú tienes que ver al Señor. Tú tienes que verlo con ese amor que Él así te ha dado. Entonces, esa ceguera obtenemos la unción interior y una luz interior. Una luz interior viene a tu vida. Y ya no se trata de cumplir mandas. Ya no se trata de cumplir ritos. Ya no se trata de cumplir oraciones largas. Se trata de un encuentro con tu Dios. Se trata de que tú deseas orar. Tú deseas hablarle. Tú deseas contarle todo a ese amado. Así tú tienes que ver tu transformación, tu conversión. Tú no puedes ver la conversión tuya tan rápido, tan rápido. Hoy vinimos a la iglesia y ahora nos vamos y bueno, ya cumplí. No, cada domingo, cada día hay una misericordia que Dios derrama en ti y esa es la misericordia que tú tienes que anhelar. Tú no vives con el destino. Vamos a ver por lo que dijo el horóscopo, por lo que dice las situaciones que estamos escuchando. No se trata de eso. Una visión celestial te hace ser fuerte, te hace ser íntegra. Tú hablas lo que en realidad eres en el nombre de Jesús. Tú hablas con propiedad. Cuando tú dices, ese es mi carro, esa es mi casa, esos son mis sillones, habla así, ese es mi Cristo, el que vive en mí, ese es mi Dios, ese es el que me salvó, de donde me sacó, y así con convicciones claras, tú vas a llevar el evangelio para mucha gente, tú vas a poder hacer las transformaciones. No se trata del vestido, amado hermano, no se trata de las cosas que muchas veces hemos aprendido. Se trata interiormente lo que está pasando en ti, lo que tú estás viviendo cada día con el Señor. De eso se trata. Y dice la palabra del Señor, porque si cuando éramos, bueno, ya lo leí, la visión, amén. La siguiente. La visión nos regula, yo dije al inicio, porque la visión lo que hace es que lo hagamos todo por el Espíritu Santo. Nosotros somos carne, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, pero quien obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y durante
Esos 3 días que Saulo estaba postrado, dijo la palabra que no comió nada. No comió, no bebió. Lo único que hacía, dice la palabra, era orar. ¿Cuántos solamente oran en el ministerio? Todos, ¿verdad? Todos debemos orar. Todos debemos orar. No solo las intercesoras oran, amado hermano. Todos somos un cuerpo de oración. Amén. Todos debemos orar. Y el desarrollo de él, en Hechos 9, del 9 a 11, dice que le dice, ¿verdad? Hay una indicación de alguien, de Ananías, ¿verdad? Que lo leímos. Eso me habla de un cuerpo. Hay personas, mientras yo estudiaba, yo decía, el 26 vamos al evangelismo, ¿verdad? ¿Cuántos van al evangelismo el 26 con nosotros? Con caretas, con doble mascarilla, si usted quiere vestirse con manga larga, zapatilla, yo no sé. Y se oyen rumores, pero el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido salir a evangelizar y la pandemia nos tiene encerrados. Hemos podido ministrar por medio de las redes, hemos podido traer hermanos, pero yo cuando estudiaba esta partecita, me imaginaba caminando por esas calles que vamos a caminar en oración y en fe, y vamos a orar por alguien, pero Dios sabe por quién nosotros vamos a orar. Ya Dios los separó, como te separó a ti. Y por eso que estás aquí, me separó a mí. Y nosotros vamos a hacer un Ananías. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cumplir el mandato que Él nos ha dado. Y usted va a orar y usted va a decirle a esa señora, señora, no se preocupe, no tiene que acercarse, ¿verdad? Usted quédese allí, solo dígame por qué usted quiere que yo ore. Y la señora o el niño, el joven, el anciano, la persona que nos encontremos nos va a decir. Y tú te vas a acordar y tú dices, con fe voy a orar. Porque va a haber transformación, va a haber conversión. Y tú le vas a presentar ese evangelio. Ese evangelio no de Biblia, hermanos. Un evangelio que tú vives, que me tiene aquí parada, hermanos. Que me tiene aquí, que solamente me sostiene Él, que te sostiene a ti, por eso que estás aquí, porque ese evangelio en ti trae raíces profundas. Y en la vida del desarrollo de Pablo hubieron 3 palabras que vamos entonces a ver en el espíritu. La visión interna, ya lo dije, Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforme a un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. ¿Por qué quiero leer eso? Porque es importante, hermanos, que la cabeza es Cristo. Eso no se nos puede olvidar. La cabeza es Cristo y tú eres el cuerpo. Yo soy el cuerpo. Gloria a Dios por las manos de Arlén. Gloria a Dios por los pies de María Ciolo. Gloria a Dios por el corazón de Vianet. Gloria a Dios por todo, por toda la cara. Así,
Así somos. Por eso que nosotros somos un cuerpo y es importante. Y cuando vino los 3 puntos, ahora sí, los 3 puntos de la visión que tuvo Pablo, la podemos ver cuando dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué significa esa palabrita tan chiquitita para el Señor? Esa palabrita significa que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, que somos unas personas unidas. Y dice la palabra del Señor que incluye, el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizás el Señor hubiera dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues la iglesia? ¿Por qué persigues los cristianos? ¿Por qué persigues eso? No, Él dice, me persigues. ¿Qué significa me? Que el evangelio es Cristo, amado hermanos. El evangelio no somos nosotros, las estrellas, es Cristo. Es Cristo porque Él se incluye y Él me dice, me estás persiguiendo a mí. Y esa inclusión es que el Señor está en ese me. En Colosenses 3:10 dice, y se han puesto el día de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a su imagen de su Creador. Y esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni esclavo, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo está en todos nosotros. Amén. Cristo está en todos nosotros. Cristo está allá, Cristo está acá. Por eso es que cuando tú estás, donde estés, alabando al Señor, donde estés orando, donde estés levantando, tú no digas, no, este escenario creo que no es para predicar. Sí, predica. Envía la palabra. Cómprate las tarjetitas esas esas tarjetitas de evangelización y regálalas. Si ahora mismo están regalando todo, regálalo, cómpralo. O lo que Dios te diga que hagas. Nosotros tenemos aquí una amada hermana que le encanta regalar. Regalémonos, sigan regalándome, regalémonos, pero también regalémosles a los hermanos que están allá esperando. No son hermanos todavía, son simplemente criaturas que Dios necesita hacer cambios. Somos únicos. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Única, única y grandiosa delante de Dios. Quizás delante de tu familia no, quizás delante de tus jefes no tengan buena reputación, pero delante de Dios tú eres única, tú eres único y tú eres grandioso. Por eso que Él murió por ti. Amén. Por eso que Él murió por ti. Entonces en Efesios 3 dice, es decir, el ministerio me dio a conocer por revelación. Esto se le dio a conocer por revelación. Y dice, como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este es un misterio. Por eso que mucha gente no lo comprende. Por eso que mucha gente es nacida nueva y tú ves que con el tiempo se fueron. Porque no tuvieron esa revelación. Eso viene y derrama en ti una conversión. Eso es lo que nosotros vamos a orar cuando le vamos a hablar a alguien nuevo. Amén. De que eso no va a ser un saco roto, sino que cuando tú vas a tirar la palabra, como ya tú recibiste la revelación por medio de Cristo, tú vas a soltar la palabra con firmeza y la persona va a entender
lo que le estás diciendo espiritualmente. Amén. El corazón ya estará abonado para ti. Amén. El corazón va a estar abonado para las almas que tú vas a buscar, que yo voy a buscar, que tenemos que buscar. El programa es uno para Cristo, amado hermano. Uno nada más. Mira cómo es Dios. Uno en todo el año. ¿Cuántos recibieron ese reto del pastor? Pasados varios domingos. Uno. Yo tuve una clase de evangelismo y ellos te enseñan a hablar de tu testimonio. Póngase a escribir. Todavía no he empezado. Póngase a escribir su testimonio. Hágalo cortito, hágalo conciso y hágalo largo. Tenga varios testimonios, porque usted no sabe cuándo lo va a decir. ¿Cuándo eso va a ser usado delante de alguien que no te que Dios te lo ponga? Y dígale, y ore todos los días por eso. Señor, yo no sé por quién yo voy a orar, por fulana, mengana, pero yo te la presento ya. Te la presento esa alma. Y Dios allá va a obrar. Y cuando tú vas a ver, tú ganaste uno para Cristo. Dele un aplauso a Dios porque creemos que Él hará la obra en Generación Vida Abundante. Amén. El siguiente es, ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? El evangelio, el mensaje del evangelio es que Pablo, en medio de esa ceguera, en esa visión que fue derramada en esa ocasión, él vio a Jesús. Dios se le reveló. Y él sabía y se le fue revelado que Jehová era el Salvador. Amén. Jehová es el Salvador. Cuando tú ves yo soy Jesús, eso me indica que yo soy quien tiene control. Yo soy quien salva. Y eso tiene que estar aquí como una visión. Tú no puedes desconocer a quien tú sirves. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tengo que dejar esas cosas si esas cosas todavía me atraen? Es porque cuando tú tienes esa visión de quién es Jesús, el Salvador del mundo, el que murió por muchos, el que está sentado, estábamos cantando, el que está sentado ahora mismo en los cielos. Amén. Ese Jesús es el que tú vas a predicar. Ese Jesús va a estar aquí como una visión. Así lo recibió Pablo. Pablo recibió, yo soy Jesús. Y eso marcó un sello en la vida de Pablo. Pablo, cuando él se levantó, él no fue el mismo ya. Y lo vamos a ver, o sea, él no fue el mismo, amado hermano. Eso es lo que Dios quiere, que cuando tú presentes el evangelio, ya sea a muchos o a ti mismo, Dios tiene que revelarse a Jesucristo en tu vida. Tu vida, Jesucristo es tu norte. Jesucristo es quien te salvó. Jesucristo es a quien yo voy a adorar. Amén. Entonces él vio eso. Él vio que había pasado la encarnación, vivir humanamente. Él vio su muerte, él vio su resurrección, él vio su ascensión. ¿Y por qué? Con el fin de edificar a los santos. Cuando tú comienzas a conocer al Cristo de poder, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que levantó de los muertos, tú no vas a hablar así nada más de Jesucristo. Tú no vas a hablar así, yo asisto a una iglesia así, Generación Vida Abundante. No,
yo asisto a una iglesia, pero espérate, yo te quiero llevar a ese lugar, no solo porque es bonito, sino porque yo quiero presentarte a un Jesucristo que te va a cambiar, que te va a transformar, que me cambió a mí, que me renueva cada día. Yo estoy levantada por Él, tú estás levantada por Él. Ese es el Cristo y esa es la visión que Cristo hizo en Pablo. Es lo que Él quiere hoy, en esta mañana, firmar con nosotros. Nosotros no somos de papelitos, hermanos. No somos de papelitos que se achurran y ya. Nosotros somos renovados. Nosotros somos transformados a un plan perfecto. Un plan que Dios diseñó apenas que te llamó a ti. Un plan que ha venido el enemigo y ha destruido. Siempre envía adversidades, siempre envía problemas. ¿Y tú qué haces? Echa para atrás y todavía no quiero ir ahí. Pero el Señor hoy quiere, comienza a enderezar Joana, comienza a enderezar Karim, comienza a enderezar María. El plan que yo tengo para ti es grande, no es un plan de papelito. Esa conversión que ha pasado en Pablo es la que quiere el Señor hacer en nosotros, amado hermano. Cuando tú entiendes esa conversión, que esa conversión nace de ti, como yo digo, es una conversión que Dios quiere. Así vamos a ganar almas. Así vamos a derrotar al enemigo. Así vamos a hacer las actividades que tenemos que hacer. Así vamos a acompañar la visión del pastor. Necesitamos fortalecernos, hermanos, amados hermanos, como lo hizo. Si tú tienes 3 días, si tú no has recibido esa conversión espiritual que yo me estoy refiriendo, o tú la has dejado a un lado, hoy es un domingo de renovación para lo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a cosas grandes y el enemigo está bravo. El enemigo quiere quitarnos de un lado. Él dice, tú no. Es cierto, tenemos situaciones difíciles, hermanos. Tenemos batalla. Pero cuando tú comienzas a ejercitar esa fuerza espiritual, tú puedes entender lo que Pablo entendió. Y dice la siguiente: vaso escogido me es este. El vaso, ¿qué necesita? Llenarse. ¿Y cómo se va a llenar? Con Cristo. Tú eres el vaso. ¿Qué hace el vaso? Dios derrama a él vivo o sea, directo. Es derramado y entonces hace que ese vaso sobresalga. Dice Colosenses 1:25, dice, de esta llegué a ser un servidor según el plan de Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. El significado del vaso en Pablo significa un tripartito, hecho para contener a Cristo y ser lleno de Él como vida para edificación de un cuerpo de Cristo. Dice en Romanos 9:21, no, como por medio de preguntas, ¿no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Tú eres un vaso escogido y le eres útil. Ese vaso, Él sabe cómo estás tú. Él sabe cómo se encuentra ese vaso. Él sabe cómo se encuentra mi vaso. Él lo sabe.
pero Él dice en su palabra que es útil para Él. Y tú no puedes ver ese vaso que es tu vida y tú dices, yo no voy a poder. Tú tienes que creer que sí vas a poder, que Dios va a derramar en ti algo especial, que ya lo derramó, solo te toca a ti buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, meterte con Él y creer en el nombre del Señor. Entonces Pablo, nos damos cuenta de que Pablo, entonces, de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió entonces en el impulsor de la palabra. Hay mucho que decir de allí, pero no quiero extenderme. La visión central del ministerio de Pablo es que Dios está en nosotros como nuestro contenido. No eres tú el que brillas, Cristo brilla en ti. Amén. Cristo brilla en ti. Y dice, Cristo como el ministerio de Dios, ¿qué significa? Jesús. Jesús está plasmado como los suéteres que mandaron a hacer, que está Jesús plasmado en las letras de Jesús. Bueno, así en tu corazón está la vida de Jesús. Y la iglesia como ministerio, y entre paréntesis es la iglesia somos nosotros. Vaso, Jesús y nosotros. Dígame si eso no es una alegría muy grande. Usted no está solo, usted no es un barco solo, usted no es que nadie me quiere, es que nadie sabe de mí. No, Dios en ti derramó esa visión. En Hechos predica una visión celestial que Él solo vio. Hay cosas que solamente tú la verás. Mira cómo es Dios. Lo hizo con Pablo. Se convierte en ministro y testigo de las cosas que Pablo había visto en él. ¿Cuántos son testigos de Cristo? Todos somos testigos. Y esa manera de tú predicar el evangelio tiene que marcar en las otras personas que Él está en ti. En todas las visiones que Pablo vio, porque miren, esto lo estamos pasando muy rápido, pero eso debió ser una revolución en la vida de ese hombre. Ese hombre estaba 3 días sin comer, quédate un día nada más. Las personas que no hacen ayuno y eso, pues, pero quédense un día sin comer. 3 días sin comer ni beber, solo orando. Dios tuvo que haberse revelado de una manera, hermanos, que nosotros ni nuestros ojos se imaginan lo que Dios pudo haberle revelado a ese hombre. Así Dios quiere revelarnos lo que Él va a hacer en Generación Vida Abundante. Él quiere que tú estés en oración, porque Él te va a revelar matrimonios convertidos, matrimonios restaurados, hombres restaurados y sacados de 20,000 problemas, mujeres restauradas, niños, jóvenes restaurados. Es que de la manera como tú oras, con convicción, de que lo que Dios a ti te ha dicho, mira, no le tengas miedo al enemigo. Si el Señor te ha dicho levántate a las 3, levántate a las 5, ora, hazlo, hermano. A mí se me ha acercado mucha gente, hermana, yo quiero orar mientras el pastor está predicando. Ore, si Dios se lo ha puesto, ore. Predicar la palabra como las personas que lo hacen, no es fácil. Usted nunca puede pensar que esto es fácil, porque esto no es una oratoria, amado hermano.
Esto no es una conferencia ni una presentación de universidad. Esto es una revelación que las personas son salvas, que Cristo se revela, que Cristo cambia, que Cristo transforma, que tú sales de ese lugar y ya a ti no te gusta esa película, ya no te gusta esa bebida, ya no te gusta eso, te incomoda, ya te incomoda participar en eventos, porque ya tú has sido escogido. Y yo quiero que tú te veas así, como un vaso escogido, un vaso que va a ser grande, hermoso, aunque tus ojos no vean, aunque tú no veas nada, amado hermano, aunque todavía tú no veas nada, tú tienes que verte así, porque Cristo ya te vio. Cristo ya te vio renovada, ¿verdad? Te dio así, con grandeza. Mire, hermano, y yo le digo a las muchachas de la música, cuando usted está aquí ministrando, hermano, suelte la palabra de sanidad, porque Cristo sana en medio de las alabanzas. Suelte la palabra de ministración. Usted no sabe cómo ha venido ese corazón y esa alabanza que usted canta para glorificar a Dios. Esa canción queda plasmado. Hágalo con fuerza. Yo se lo digo siempre a las que se acercan a mí, con firmeza, hermano, con la convicción. No tenga pena. No sé hacerlo. Decía, es que soy un muchachito. No diga que usted es muchachito. Usted levántese, y por eso que creemos en los muchachos. Cuando están aquí los chicos, Dios los va a usar. Nosotros vamos a ir a las plazas con ellos. Nosotros vamos a ir a los parques con ellos, porque vamos a montar, en fin, vamos a ganar. Mire, esta iglesia ha sido llamada para cosas grandes. Esta iglesia, aparte de la pandemia, aparte de las luchas, aparte de las cosas que pasan, el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere dañar, el enemigo quiere retroceder. Pero hermanos, somos un cuerpo. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Entonces ármate de fuerza, ármate de ánimo. Ánimo, no tengo fuerza, Joana, no tengo fuerzas, tengo problemas. Levántate en oración, levántate con la palabra. Amén. Ora por tus pastores, ora por los ministros de alabanza, ora por los que predican la palabra, porque estamos revolucionando espiritualmente ahí, en la vida espiritual. Nosotros no tenemos armas con carne, nuestras armas son ¿qué? Espirituales. Y ayer, mientras que me mandaban las imágenes, yo decía, Señor, es que tú vas a usar lo que tengas que usar. Hermanos, apoye las actividades. Si usted no, por casualidad no vino, no puede. Tenemos personas en las redes que no pueden salir. Apoye comprando un suéter, aunque no se lo va a poner usted. Apoye con un boleto. En esta ocasión tuve la oportunidad de vender boletos que las personas no vinieron. Y cuando yo le dije, oraron por nuevos, los mejores $5 invertidos. Amén. Porque no estuve allí, pero sí estuvo alguien que recibió al Señor. Eso debe ser tu actitud. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Para que siga. Para que las cosas no queden así, el Señor quiere completar en nosotros esa visión. Y yo iba, sigue adelante, yo iba a terminar con esto, porque en Filipenses, mire, el que conoce la palabra
puede ver cómo Pablo escribió todas sus cartas. Y dice en Filipenses 3, 7, 8, dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, mira cómo Pablo las veía, ya después de una visión renovada y una visión celestial. Dice, he considerado pérdida a causa de Cristo y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ¿qué? De ganar a Cristo. Una conversión genuina. Cuando las cosas alrededor no te importan, pero lo de Él sí te importa. Lo de Él sí le pones rojo, lo de Él sí le pones amarillo con negrita, lo de Él sí nadie se meta con eso. Cuando tú hablas del Señor, tú tienes una convicción que lo que tú perdiste, perdiste el trabajo, perdiste los salarios, mire, estamos viviendo que perdemos vidas. Perdemos amistades que amamos, perdemos compañeros de trabajo. Mire, hermanos, de todo lo que por alguna razón era ganancia para ti, seguir a Cristo es lo mejor. Seguir su paso es lo mejor. En el nombre de Jesús. Y así Pablo lo pudo ver. Así Cristo hoy quiere vernos en nosotros, una conversión genuina, que no es movida con los vientos fuertes, sino que tú estás allí soportando espiritualmente. La siguiente, tú quieres tener pasos seguros en Dios y tú dices, yo conozco al Señor ya, yo le sirvo a Dios. Pablo es uno de los ejemplos para nosotros de un llamado directo que no le dijo no, sino que le dijo sí, sin entender. El siguiente versículo quisiera leerlo rapidito y tú prepárate en oración, prepara este tiempo de ministración espiritual, porque Dios hará algo hoy, ya hizo. Si tu corazón está dispuesto, ya lo hizo. En la conversión de nuestra vida, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ese es Pablo hablando ya con la conversión en su vida. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. ¿Quién quiere terminar esta carrera con gozo? ¿Quién quiere terminar así como Pablo lo declaraba, con gozo? Nosotros no podemos terminar esta carrera enfermos, o no podemos terminar esta carrera destruidos o hasta peor, en pecados que ni siquiera habían pasado en nuestra mente y caímos. El Señor dice que, Pablo dice que él terminó con gozo. Y yo quiero que usted vea rapidito, mire cómo Pablo, las convicciones de Pablo eran tan claras. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Así hablaba Pablo. Pablo en Gálatas dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que he levantado entre los muertos. En Efesios, cuando él llegó a Efesios, él dijo, Pablo, apóstol del Cristo, por voluntad de Dios. Había una convicción en la vida de Pablo y él hablaba con propiedad. El otro versículo dice, siguiente, he peleado la buena batalla, decía Pablo.
Eso es lo que hoy nosotros debemos seguir proclamando. Y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor Jesús, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuánto están esperando esa venida? Todos estamos esperando esa venida. Y tú tienes que pelear la buena batalla. Porque no es fácil, pero Dios te va a dar esa fuerza. El siguiente versículo es Romanos. ¿Quién se sabe ese versículo? Romanos 8. Romanos 8, eso debe ser, ay, padre. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién lo quiere leer con una voz de propiedad mientras que lo busco? Era muy largo, por eso que no lo copié. ¿Alguien lo tiene? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Romanos. No hay valientes. Valienta. Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Quién? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, o como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Demos un aplauso a esa palabra. Convicciones, Clara. La siguiente. Mi Dios suplirá, decía Pablo, mi Dios, pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos han sido suplidos en pandemia? ¿Cuántos han sido fortalecidos del sustento de ropa, de techo? Es Dios, es Dios. Y cuando tú ves esas realidades, entonces tú sabes que es Dios. La siguiente es lo que aprendiste, dice Pablo, y recibiste, y oíste, y viste en mí, esto hacer. Es lo que te toca hacer a ti, me toca hacer a mí. Lo que nosotros recibamos de parte de Él es lo que nosotros vamos a hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios de paz, como se dice en hebreo, Dios Shalom. Ese Shalom está con ustedes, conmigo, con nosotros en Generación Vida Abundante. La siguiente es otro versículo, porque yo Jehová no cambio. Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor siempre será Dios, amado hermano. Creas o no creas, Él siempre será Dios. Y dice que Él es Jesucristo, el mismo ayer,
el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Cristo no cambia, amado hermano. Cuando tú ves esa transformación en la vida de Pablo o la vemos en otros hermanos, tú lo puedes, esa palabra cuando tú la lees trae convicción de lo que tú puedes haber experimentado en la vida de Él, en la presencia de Dios. El siguiente dice, la fe. No es que yo no veo nada, no veo todavía ese milagro. No claudiques. La fe es pues la fe. Dice, la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que Dios quiere hoy en nosotros afirmar. Esa convicción de fe. La siguiente es, Pablo ha hablado a nosotros acerca de 3 categorías de hombres. Eso lo hemos escuchado. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. ¿Quién eres? Convicciones de quién eres. Convicciones de que no transas con nadie que no le tenga que ver con Cristo. ¿Somos espirituales? ¿Tú eres espiritual? ¿Somos espirituales? Amén. Somos espirituales, hermanos. Ya nosotros dejamos de ser un hombre natural. Nosotros no somos hombres carnales, nosotros somos hombres espirituales. Y así lo dice Pablo. Y el siguiente versículo es tu posición. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en santo y agradable, a quien es vuestro culto racional. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú encuentras esos versículos, tú sabes en qué posición tú estás, en qué posición Dios te ha llamado a ti, en el llamado, en lo que Dios a ti te ha dado. La voluntad se va a cumplir en el nombre del Señor en tu vida. La voluntad se va a cumplir en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? La voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas en el nombre del Señor. Y la siguiente es Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Somos separados para Él. Así tú tienes que ver tu vida. Y el siguiente versículo, debes creer que hay propósito en ti. ¿Por qué? Porque Él fue quien te llamó. Aquí más nadie te llamó. En Dios no existen casualidades, existen propósito. Me gustó esa imagen cuando la vi, cuando puse propósito. Y es que Dios dice que tiene un plan poderoso y divino. Quiero que te pongas de pies. El plan de Dios en nuestra vida es afirmar su palabra. Que nosotros podamos entender la vida de los hombres de Dios, pero a nuestra aplicación de vida. Nosotros no podemos hablar solo teoría, que las teorías son buenas, pero tenemos que tener convicción. Yo quiero invitar a Madeleine con los niños. Mientras que usted prepara este tiempo, no se distraiga. El Señor va a hacer obras maravillosas. Y mientras que adoramos a Dios, usted va a ser ministrado.